Yo en lo personal estoy muy contento de estar aquí frente a ustedes y poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Poder hablar un poco de la palabra del Señor. Estoy muy contento de poder ver caras nuevas, ¿verdad? Un saludo para todos ustedes. Quiero decirles que están en el mejor lugar del mundo, ¿verdad? Y estoy contento también de ver a la hermana Josefina. Hemos estado orando por usted y nos sentimos contentos y alegres de que pueda estar acá con nosotros. Hermanos, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Estamos contentos de poder estar acá en su casa, Señor, alabando y glorificando su santo nombre, Señor. Queremos pedir en este momento, Señor, que derrame su Santo Espíritu en este lugar, Señor, y que abra nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que nos dé entendimiento y sabiduría, Señor, para entender este mensaje que usted tiene preparado para nosotros, Señor. Esconde al predicador, Señor, atrás de ese hermoso el sacrificio que usted hizo, Señor, para poder redimir a la humanidad, Señor. Y que sea su palabra en este momento la que sea oída, Señor, y que su nombre pueda ser exaltado, Señor. Estos favores los pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartir un dato peculiar que me llamó mucho la atención. En el oeste de los Estados Unidos se llevaba una antigua costumbre. Ahora creo que ya no se lleva a cabo, pero en la antigüedad se acostumbraba que en el ferrocarril, en el último vagón del ferrocarril, se reservaba única y exclusivamente para que las personas pudieran ir a ese lugar y disfrutar de sus alimentos a la hora del almuerzo. Y la compañía ponía una persona encargada para pasar de vagón en vagón anunciando. Y la persona decía a gran voz, primer llamado para el almuerzo, ¿verdad? Con una voz alta. Y las personas no se preocupaban tanto por eso, porque pues simple y sencillamente era un llamado, ¿verdad? Las personas seguían platicando, otros seguían leyendo un libro y otros simple y sencillamente observando el paisaje. Después de un par de minutos, la persona regresaba en el lado contrario y anunciaba a gran voz, segundo llamado para el almuerzo, segundo llamado para el almuerzo. Las personas no se inquietaban mucho, pues ellos sabían de que era un llamado más. Seguían haciendo lo anteriormente mencionado, que era leyendo un libro, conversando entre ellos y observando el paisaje, ¿verdad? Después de un cierto tiempo, regresaba la persona anunciando a gran voz y decía, último llamado para el almuerzo, último llamado para el almuerzo. Las personas sabían de que si en ese momento ellos no se levantaban para ir al último vagón, se iban a quedar sin el último almuerzo, sin poder disfrutar de sus alimentos, ¿verdad? Entonces, yo en esta mañana quiero hablarles de 3 llamados que hizo Dios a la nación judía, ¿verdad? 3 llamados bien importantes que los vamos a estudiar detalladamente en esta mañana. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a el libro de Mateos. Vamos a buscar en el libro de Mateos. Quiero que estén muy pendientes y que mantengan sus Biblias abiertas porque vamos a estudiar la palabra de Dios. En el libro de Mateos, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 7, vamos a comenzar del versículo 7 en adelante, ¿verdad? Y es importante notar de que este primer llamado lo hace Dios a través de Juan el Bautista, ¿verdad? Imagínense ustedes que está Juan el Bautista en el río Jordán bautizando un buen número de personas, ¿verdad? Para poderlos entrar en el contexto, lo que vamos a leer en este momento, ¿verdad? Y también hay algo bien importante que según el deseado de toda la gente dice que este llamado se realizó
aproximadamente 6 meses antes de que Jesús comenzara su ministerio terrenal, ¿verdad? Su ministerio en la tierra. Estos dos puntos son bien importantes. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 7. El capítulo 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautizo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Verdad? Aquí podemos ver el escenario que tenía Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que estaban los fariseos y los saduceos. Habían dos grupos de personas que prácticamente eran las mismas personas, los dirigentes, los que estaban encargados de dirigir el pueblo judío, ¿verdad? Entonces ahí Juan el Bautista le dice: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? El capítulo 8 es bien interesante porque el capítulo 8 él les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Que fue nuestra lectura bíblica. Israel, vemos que Israel tenía un problema y era que era un árbol que no estaba dando frutos, ¿verdad? Juan sabía que cuando él estaba diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, Juan sabía de que ellos estaban pensando en su mente: pero ¿arrepentirnos de qué, Juan? Si nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos las promesas, nosotros tenemos la ley de Moisés, nosotros tenemos la heredad de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿De qué nosotros tendríamos que arrepentirnos? Nosotros guardamos el sábado, diezmamos, ayunamos 2 veces por semana. ¿De qué nosotros tendríamos que arrepentirnos? ¿Verdad? Entonces, es bien interesante porque en Mateo 3:9, vamos a seguir leyendo, Mateo 3:9 dice: no penséis, si me lo puede, allí, no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y cuando, según el deseado de toda la gente, página 82, dice que cuando Juan el Bautista se estaba refiriendo a estas piedras, no se estaba refiriendo a unas piedras literales, se estaba refiriendo a los gentiles que se estaban bautizando en ese momento. Entonces, esto me llama mucho la atención. No sé si me pueden proyectar 1 Corintios 1:28. Porque se me vino este versículo a la mente, 1 Corintios 1:28. No sé si la hermana Tania me lo puede poner en pantalla. Que dice: yo y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Si ustedes se dan cuenta, Juan los llama al arrepentimiento, porque no estaban produciendo frutos. Pero cuando Juan el Bautista se estaba refiriendo a esas piedras, se estaba refiriendo a los gentiles, porque dice que los fariseos y los saduceos decían que estas personas tenían corazón de piedra, que no se arrepentían, ¿verdad? Y entonces ellos tenían sobrenombres bien fuertes hacia ellos. Los llamaban cerdos, les llamaban perros. Tenían ellos unos sobrenombres fuertes hacia estas personas que aún no habían aceptado la palabra de Dios. Entonces, Juan el Bautista les está diciendo en ese momento: yo sé que ustedes son un árbol grande, que ostentan muchas cosas, que tienen lindas hojas, todas las hojas grandes que atraen la atención de todas las naciones. Pero más sin embargo, ellos estaban teniendo un grave problema en ese momento, que era que no estaban dando frutos. Vamos a ir rápidamente a Lucas, al libro de Lucas. Si me acompañan en su Biblia, vamos a buscar Lucas 3. Vamos a buscar Lucas 3, porque en Lucas 3 hay algo bien interesante. Lucas 3
dice exactamente lo mismo, pero para nosotros poder entrar en contexto, vamos a comenzar a leer desde el capítulo 7 en adelante. Porque aquí tiene unos detalles adicionales que nos van a hacer entender un poquito más acerca de a qué se estaba refiriendo Juan el Bautista. En el versículo 3 dice, en el versículo 3:7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hasta allí todo está bien. Sigue exactamente lo mismo, ¿verdad? Si podemos ver. Pero noten lo que dice en el versículo 9. En el versículo 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Allí está diciéndole, esa es la advertencia que Juan les tenía, ¿verdad? Juan le está diciendo, ustedes pueden ostentar grandes cosas, pueden tener lindas hojas, pueden atraer la nación de todas las naciones, pero si ustedes no producen frutos, serán cortados y echados al fuego. O sea que la nación judía estaba pasando por una situación crítica en ese momento, pero ellos no se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo, porque ellos estaban apuntando a los gentiles. Ellos creían que los que necesitaban arrepentirse eran los gentiles y que lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban haciendo era bien, ¿verdad? Que era lo correcto. Ahora bien, si nosotros queremos saber a qué fruto se estaba refiriendo Juan, porque ¿acaso los judíos no enseñaban que había que guardar el sábado? Los judíos enseñaban que había que guardar el sábado. Ellos enseñaban que había que diezmar. Ellos enseñaban las normas de salud, se enseñaban que había que ayunar, enseñaban los profetas, lo que ellos tenían a los profetas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos enseñaban todas estas cosas. Entonces, obviamente, ese no era el fruto del Espíritu Santo a que Juan se estaba refiriendo en ese momento. Entonces, vamos a ver a qué se estaba refiriendo Juan. Vamos a ver a qué se estaba refiriendo Juan. Si ustedes me acompañan, vamos a seguir leyendo en Lucas 3:10. Y dice, y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Verdad? El fruto del Espíritu Santo, si nosotros nos ponemos a ver, es la interacción que nosotros tenemos con las personas, ¿verdad? No es tanto lo que nosotros sabemos, ni la teoría que nosotros podemos tener en nuestra mente, sino cómo nosotros nos comportamos con el prójimo, ¿verdad? ¿Quedó claro esto, verdad? Vamos a continuar. Ser perfecto no es tener las doctrinas claras, eso hay que tenerlo en mente. Ser perfecto es tener misericordia para los demás, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve nosotros venir el sábado, ayunar 2 veces por semana, dar el diezmo, tener todas las doctrinas claras en nuestra mente, pero cuando se nos presenta la oportunidad de atender las necesidades de una persona que está pasando por momentos difíciles, entonces volteamos la cara y vemos para el otro lado? Entonces tenemos que tener claro eso en mente. Tenemos lo que sigue diciendo, veamos lo que sigue diciendo Lucas en el versículo 12 y en el 14. Si ustedes se fijan, en el capítulo 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos?
y les dijo, no hagáis entonces a nadie, ni calumniéis, ni contentaos y contentaos con vuestro salario, ¿verdad? Entonces prácticamente ahí Juan le estaba diciendo cuál era el fruto del Espíritu Santo que la nación judía no tenía, ¿verdad? El Espíritu Santo que la nación judía no estaba produciendo. Pero para tener una visión más clara del Espíritu Santo, vamos a ir a Gálatas 5, 22 y 23, donde ahí nos dice claramente a qué fruto del Espíritu Santo se estaba refiriendo Juan el Bautista. En Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A ese fruto es al que Juan el Bautista se estaba refiriendo. Ahora bien, una pregunta, ¿ustedes creen que la nación judía tenía amor por cómo ellos trataban a los gentiles, por los sobrenombres que ellos ponían a esas personas? ¿Ustedes creen que ellos tenían amor en ese momento? ¿Ustedes creen que ellos tenían gozo, que ellos guardaban el sábado porque tenían amor? ¿O creen que porque lo hacían porque era una obligación para ellos, porque era como un mandato, ¿verdad? Ellos lo hacían porque era una obligación prácticamente, no lo hacían por amor, porque ellos sentían un gozo de venir un día sábado y disfrutar, de venir temprano y disfrutar de ellos, de toda la programación que tenían, ¿verdad? Prácticamente vemos que el fruto del Espíritu Santo no es tener una gran teoría en la mente, sino tener eso. No estoy diciendo aquí, porque al final dice, contra esto no hay ley, contra tales cosas no hay ley. Yo no estoy diciendo aquí la palabra de Dios no dice que la ley quedó abolida y que prácticamente no hay que cumplir la ley. Aquí lo que está diciendo es que usted tiene todas esas características, usted prácticamente está cumpliendo la ley, ¿verdad? Hay muchas personas que se confunden y dicen, no, pero ya la ley quedó abolida. Prácticamente nosotros estamos viviendo por la gracia. Pero cuando nosotros leemos y analizamos este versículo, nosotros nos estamos dando cuenta que si usted tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene fe, tiene bondad, benignidad, usted tiene todas estas características, automáticamente usted está cumpliendo la ley, ¿verdad? Juan les dice, no importa que sea un árbol grande y que tengan lindas hojas. Ahora, este es el primer llamado que Dios hace a través de Juan el Bautista a la nación judía, ¿verdad? Vamos a ver ahorita cuál es el segundo llamado que hace. Y el segundo llamado es bien interesante porque el segundo llamado ya no lo hace a través de Juan el Bautista. El segundo llamado lo hace a través de Jesús directamente, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañen a Lucas, en Lucas 13. Quiero que me acompañen a Lucas 13, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a comenzar leyendo del versículo 1 en adelante. Y dice, en el mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Versículo 2. Respondiendo Jesús, bueno, para meterlos en el contexto, había aquí un grupo de gentiles, ¿verdad?, que habían cometido una insurrección, y Pilato pensaba que para él pagar esa insurrección tenía que matar unos cuantos gentiles, y pues se había derramado la sangre de ellos, ¿verdad? Entonces estaba aquí el mismo grupo de personas que acabamos de ver en Lucas 3, que se sentían ellos superiores a las demás personas, y estaban diciendo, mira, a ellos les pasa eso porque son pecadores, a nosotros no nos pasa porque somos de la nación judía, nosotros somos los elegidos, a nosotros no nos pasa nada de esto. Entonces aquí les dice,
En este mismo tiempo, voy a volver a leerlo para poder entenderlo mejor. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dice, ¿pensáis que estos galileos por padecer tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Y la respuesta del versículo 3 me encanta, donde dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igual, ¿verdad? Y después más adelante vemos que le da otro ejemplo. Ellos ponen otro ejemplo de que al parecer había una torre grandísima que se había desplomado y había caído sobre 18 personas y los había matado, ¿verdad? Y este mismo grupo de personas le dice, mira, a ellos les pasó eso porque son pecadores. A nosotros no nos pasa eso porque somos de la nación escogida por Dios. Entonces aquí dice en el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Y en el versículo 5 él sigue diciendo, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pareceréis igual. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí podemos observar el mismo árbol que encontramos en Mateos, ¿verdad? El mismo grupo de personas que creían que porque ellos eran de la nación escogida y que porque tenían todas esas características, a ellos no les sucedía nada. Y entonces ellos pensaban de que los galileos eran considerados gente demasiado mala como para tener el favor de Dios. Entonces noten lo que Jesús, noten aquí que Jesús está llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, dice que si ellos no se arrepienten, van a pasar por lo mismo. En Mateo 3, en el versículo 8, dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el mismo mensaje que les está dando en Mateo está ocurriendo aquí en Lucas. Les está diciendo, arrepiéntanse de su forma de pensar, de su forma de ver a las personas. Así como los fariseos se jactaban de ser descendientes de Abraham, aquí encontramos el mismo grupo de personas que se sienten autosuficientes, mejores que los demás, que supuestamente ellos sufren bajo el azote de Dios, ¿verdad? Como un castigo que Dios les está mandando porque ellos no se han arrepentido, supuestamente, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque ellos, el primer mensaje, cuando Juan el Bautista les habló, ellos lo ignoraron por completo. Ellos pensaron de que el mensaje no era para ellos. Y aquí Jesús directamente los está amonestando y les está diciendo, arrepiéntanse de poder ver a esas personas como haciéndolos de menos, porque esas personas no pertenecen a la nación judía, pero más sin embargo ellos escucharon las palabras de Jesús y lo ignoraron completamente. Entonces aquí en el versículo 6 podemos ver de que, vamos a ver que cómo Jesús ilustra su punto con una parábola, ¿verdad? Como él siempre lo hacía. Acompáñenme a leer el versículo 6. Y dijo también estas parábolas. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, ¿verdad? Y dijo al viñador, es importante notar que en este versículo que estamos leyendo, según las personas que estudian la cronología de la Biblia, dicen de que este mensaje Jesús lo dio, esta parábola, 2 años y medio después de él haber comenzado su ministerio terrenal, ¿verdad? Este mensaje él lo dio 2 años y medio. Miren lo que dice aquí. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto. ¿Por qué 3 años?
Si ustedes se dan cuenta, cuando Juan el Bautista dio este mensaje, Juan el Bautista lo dio 6 meses antes de que Jesús comenzara su predicación. Y si este mensaje lo dio Jesús 2 años y medio, cuando él ya había comenzado su predicación, más 6 meses, hacen un total de 3 años, que era lo que se había tardado en dar este mensaje, 3 años. Y mire qué curioso lo que sigue diciendo acá. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces vemos que el dueño de la viña le dice algo drástico al que cuida la viña, y dice: córtala, ¿para qué utilizar también la tierra? ¿Para qué inutilizar la tierra? O sea, prácticamente cuando usted siembra un árbol y sabe que ese árbol es de fruto, que prácticamente, vamos a poner un ejemplo, un árbol de mango en su casa. Usted lo siembra, ¿usted qué espera de ese árbol? Usted espera que usted cuida ese árbol desde pequeñito, que crezca, y usted espera que en algún momento ese árbol le dé fruta, le dé mango, ¿verdad? Pero si usted va todos los años a ese árbol, lo abona, lo cuida, y ve que ese árbol nunca le da mango, entonces prácticamente el terreno que está ocupando es inútil. Prácticamente usted lo que hace es cortar el árbol y ocuparlo como leña para encender el fuego. Lo que dice en Mateo 3:9, ¿verdad? Dice: y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego, ¿verdad? Entonces, cuando un árbol ya no sirve, cuando un árbol está seco, lo que tiene que hacer, para lo único que sirve, es para eso, para encender el fuego, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo el versículo 7. Y dijo al viñedo: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué utilizar también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, ¿verdad? O sea que podemos ver aquí que el que cuida la viña, él le dice al dueño de la viña: Señor, pero déjala por lo menos un año más, deja que yo la cuide, deja que yo la excave, deja que yo la abone, y si en un año más no da fruto, entonces tú la cortas después, ¿verdad? Entonces, bien interesante, porque aquí podemos ver de que el mensaje que se dio acá, con el mensaje de Juan el Bautista, hacía un total de 3 años. Pero aquí Jesús tenía 2 años y medio cuando dio este mensaje. O sea que le faltaba 1 año para que él terminara su ministerio terrenal en la tierra. Es bien curioso porque aquí el dueño de la viña le está diciendo: déjala 1 año más para que yo la cuide, para que yo la abone. ¿Cuántos años faltaban para que el ministerio de Cristo terminara? Faltaba 1 año, porque si él dio esta parábola 2 años y medio después de su ministerio, y el ministerio de él duró 3 años y medio, prácticamente faltaba 1 año para que su ministerio terminara. Entonces aquí ese dato es bien curioso, me llamó mucho la atención. Vemos que tiene una gran conexión con Lucas 3:9, porque le dice exactamente lo mismo: córtalo porque no está sirviendo de nada. Notemos que comienza hablando de arrepentimiento, después menciona el árbol, después menciona que no tiene frutos, y luego dice que tiene hojas, porque cuando él va, lo único que encuentra son hojas, ¿verdad? Ya nosotros explicamos qué son las hojas. El dueño le dice: córtala. O sea, lo mismo que dice en Mateo 3:9. Entonces tiene una relación muy grande los 2 capítulos, ¿verdad? Sabemos de que aquí dice que ya faltaba 1 año para que él pidió 1 año extra para que
para cuidar esa planta, para ver si en un año esa planta daba frutos, pero porque esa planta venía acarreando un problema antiguo que no estaba produciendo frutos, ¿verdad? Cuando viene, la Biblia dice que Jesús dedicó la mayor parte de su último año a hablar directamente al pueblo de la nación judía, ¿verdad? A trabajar con ellos. El último año de su ministerio lo dedicó exclusivamente para ellos, ¿verdad? Para hacerles entender el mensaje de que ellos no habían podido entender desde el momento de Juan el Bautista hasta este momento. Entonces, notemos acá lo que dice. La pregunta es, la pregunta que todos nosotros nos estamos haciendo en este momento es si ellos dieron fruto en realidad. Después de estos dos llamados, si ellos en verdad pudieron dar frutos. Y yo quiero que me acompañen aquí. Quiero que me acompañen aquí. Vamos a leer Marcos. Quiero que vayamos al libro de Marcos rápidamente. Quiero que me acompañen en el libro de Marcos. Vamos a ir al capítulo 11. Vamos al capítulo 11 y vamos a leer el versículo 12 y el 13. Y dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre aquí? Cristo Jesús, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo 13, y viendo a lo lejos que había una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo, ¿verdad? Dice que tenía hojas la higuera, entonces él dice que viene saliendo de Betania, viene con los discípulos y les dice, ay, mire, el deseado de todas las gentes menciona que no solo era una higuera, sino que eran varias las higueras que estaban en ese lugar, pero curiosamente era la única higuera que tenía hojas. Usted sabe que cuando usted pasa por un árbol y usted ve que ese árbol es frondoso y tiene muchas hojas, a usted le da curiosidad y usted dice, bueno, yo voy a ir a ver si tal vez tiene fruto, tal vez tiene algún fruto yo puedo encontrar ahí. Pero curiosamente, dice que él le dice a los discípulos, ay, miren, esa higuera entre medio de todas las higueras, es una higuera frondosa, que se ve muy llamativa, vamos a ver si encontramos frutos. Pero dice que cuando él llega a esa higuera, no encuentra frutos en ella, ¿verdad? Y dice, nada halló sino hojas. Pero aquí hay un dato curioso, al final me llama mucho la atención y al final me confundí bastante, porque dice, pues no era tiempo de higos. O sea que no era tiempo de que ese árbol produjera frutos, pero más sin embargo, ese árbol era frondoso y estaba lleno de muchas hojas. Eso fue lo que llamó la atención de Jesús y de los discípulos. Quiero que me acompañen a Lucas 13:8. No, perdón, creo que me equivoqué. Aquí podemos ver que en Marcos, este es un dato bien importante que nosotros podemos ver acá, porque esto sucedió un día jueves, quiere decir de que faltaba un día para la crucifixión de Cristo Jesús. O sea, ya había pasado un año extra, el año extra que él había pedido. En el versículo que leímos anterior, él pidió un año extra. Aquí ya había pasado ese año extra, porque esta parábola la dijo él el jueves. O sea, ya había pasado el año extra que él había pedido, ¿verdad? Jesús tuvo hambre. Aquí aparece nuevamente la higuera. Si ustedes se dan cuenta, la misma higuera que aparece en Mateo, la misma higuera que aparece en Lucas, aquí aparece nuevamente la misma higuera. Y dice que las hojas
era la evidencia de que un árbol tiene que tener frutos, ¿verdad? Si ese árbol no hubiera tenido frutos, Jesús quizás no se hubiera acercado a esa higuera a buscar frutos. Pero hay un dato curioso. Aquí en el versículo 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti para siempre, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente Jesús está maldiciendo a esta higuera. Jesús le dice, nunca más coma fruto alguien de ti para siempre. Y dice que los discípulos escucharon lo que Jesús le había dicho a esta higuera. Y al día siguiente, cuando ellos pasaron por ese lugar, observaron de que la higuera estaba seca completamente, que la higuera se había secado. Yo no soy jardinero, hermanos, pero cuando usted ve un árbol que se ha secado desde la raíz, prácticamente haga lo que usted haga en ese árbol, usted lo puede abonar, le puede echar agua, le puede echar lo que usted quiera, pero ese árbol ya no va a echar fruto, ya no va a florecer. Dice que la nación judía fue cortada y fue dada a una nación que produjera frutos, ¿verdad? O sea, es un poco drástico, lo que nosotros vemos en este mensaje, pero así es que trabaja Jesús, ¿verdad? El mensaje para nosotros en esta mañana es que nosotros algunas veces nos enfocamos más y que no digo yo que están malas todo lo que nosotros aprendemos en la iglesia. Cuando nosotros nos dan un cargo en la iglesia, tenemos que hacerlo por amor a Cristo Jesús, ¿verdad? Y no tratar de ir compitiendo con otras personas para ver quién es más, para que a mí me vean que yo estoy haciendo todo mejor que los demás, ¿verdad? Este es un acto de humildad. Cuando usted viene a los pies de Cristo, usted tiene que aprender a trabajar con su carácter. Yo la iglesia, en lo personal, yo la veo que aquí es una escuelita donde uno viene a despojarse de todo el orgullo, de todo el resentimiento, de todos los defectos de carácter que uno viene acarreando en toda esa trayectoria que uno anduvo en el pecado. Porque cuando nosotros andamos en el pecado nos llenamos de defectos de carácter y no respetamos a nadie, pero cuando nosotros venimos aquí y Dios nos transforma, nosotros somos otras personas en Cristo Jesús y nosotros tenemos que demostrar el agradecimiento que nosotros tenemos hacia Cristo Jesús que nos ha rescatado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros agarramos un cargo en la iglesia, nosotros lo hacemos para agradar a Cristo Jesús, ¿verdad? No importa, siempre van a haber personas que tal vez vamos a tener indiferencias dentro de la iglesia con algún hermano, pero por eso nos llamamos hermanos. Cuando nosotros tenemos hermanos, bueno, yo ya no tengo, pero cuando yo tenía a mi hermana, nosotros éramos bien unidos. Pero nosotros cuando nos teníamos que cocorronear, nos cocorroneábamos todos y algunas veces yo la hacía llorar a ella porque yo era el varón y aunque yo era menor de edad, pues el varón siempre tiene que tener más fuerza, ¿verdad? Entonces algunas veces yo le pegaba sus empujones y la hacía llorar. Pero al día siguiente nosotros estábamos comiendo juntos y estábamos compartiendo juntos como que si nada había sucedido. Porque nosotros somos hermanos y tenemos que actuar de esa manera. Nosotros no podemos acumular rencor hacia otra persona. Nosotros no podemos tener de menos a otra persona, que porque viene llegando, que porque casi no sabe de la palabra de Dios, que porque no sabe o todavía no ha aprendido a orar, todavía no ha comprendido muchas cosas de la iglesia, de nuestras creencias. Tenemos que aprender a quererlo, a amarlo, a respetarlo y a saberlo guiar por el camino. Porque la nación judía
ellos estaban a cargo de guiar a todo ese pueblo a la verdad, pero prácticamente ellos lo que hacían era que lo estaban desviando de la verdad, porque ellos se estaban enfocando más en cosas que para que las demás naciones pudieran ver de que era un árbol frondoso, que tenía muchas hojas, pero más sin embargo estaban dejando a un lado lo más importante, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos comprender de que la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia es esencial, ¿verdad? Es esencial, porque sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada. Podemos tener los 10 mandamientos en orden, aprenderlos de memoria y exponerlos aquí para que todo el mundo nos vea que nosotros tenemos todo lo en la cabeza, pero más sin embargo en la práctica no vamos a poder hacer mucho, porque es el Espíritu Santo el que hace todo el trabajo, es el Espíritu Santo el que prepara el terreno, es el Espíritu Santo el que prepara el corazón de todas esas personas que cuando nosotros las visitamos, esas personas están dispuestas a abrirnos las puertas de su casa, dejarnos entrar y escuchar la palabra, el mensaje que nosotros tenemos. Pero prácticamente todo el trabajo lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros somos personas que nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que la obra pueda ser expandida y puedan otras personas tener la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Porque yo en mi caso personal, cuando yo veo a esas personas en la calle sufriendo por problemas de drogadicción, de alcoholismo, y que andan a buena mañana allí, que quizás han dormido debajo de un puente, a mí me da sentimiento, porque yo me recuerdo de dónde Dios me sacó, de dónde yo andaba antes en el mundo, y que algunas veces a mí también me tocaba dormir debajo de un puente, y yo trato la manera de que Dios me ponga algo en mi corazón para yo poder rescatar a esas personas de ese mundo, porque yo sé que no es alegría, eso es esclavitud. Esclavitud, porque la alegría que ellos sienten nada más es cuando se inyectan la droga, cuando ellos consumen, pero es una felicidad esporádica. Eso es un momento nada más, pasajero, y después cuando va bajando, entonces ya se siente otra vez la soledad, que no tiene nada. El enemigo trata de hacerle ver de que no vale nada, que es una basura, que está alejado de la familia y que no tiene a nadie que vele por ellos. Y entonces eso es lo que hace el enemigo. Pero más sin embargo Dios te limpia, te levanta, te pule y te trae a los pies de Él, para que tú puedas predicar el Evangelio y puedas ayudar a otras personas. Yo no digo que las hojas estén mal, yo no digo que el sistema de salud que nosotros tenemos para no enfermarnos sea mal, yo no digo que los 10 mandamientos sea malo, yo no digo que todo eso no sea malo y que lo tengamos que tener en nuestra mente, porque va a llegar un momento que ya no vamos a tener la palabra de Dios con nosotros, pero más sin embargo, lo principal es ir allá afuera y traer a esas personas, pero nosotros no vamos a poder llenar estas bancas si nosotros no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando nosotros tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros vamos a comprender la necesidad y el problema tan grande que tienen esas personas, y yo les aseguro que si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, esas bancas van a estar repletas. Y nosotros vamos a tener que buscarnos otro local, porque no vamos a caber aquí en este lugar, porque no vamos a bautizar 5, no vamos a bautizar 6 en una campaña, vamos a bautizar miles de personas, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes algunos consejos que he encontrado en la palabra de Dios que nos pueden ayudar para que nosotros tengamos un reavivamiento espiritual. Yo creo que no va a dar tiempo, por el tiempo, no va a dar tiempo de buscarlo en la Biblia, pero yo lo voy a leer acá con ustedes. En Efesios 1, 17, 18 dice:
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿verdad? En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No debemos olvidar las últimas palabras de Jesús. No debemos olvidar las últimas palabras que dijo Jesús antes de retirarse de la tierra. Y Él dice, es necesario que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no va a venir sobre ustedes, le dijo a los discípulos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, yo quiero compartir algunos, yo lo he desarrollado en 7 puntos importantes que nosotros tenemos que tener en mente para nosotros poder entender la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. 1, el anhelo por Dios. El anhelo por Dios, si alguien tiene sed, eso lo encontramos en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Número 2, confianza en Dios. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Número 3, entrega completa como resultado de la confianza en Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Número 4, obediencia a Dios en todo. Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Número 5, dejar su propio camino, hacer las cosas como Dios quiere. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo creo que el número 5 es uno de los más importantes, porque cuando nosotros nos bautizamos, entonces ahí es que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas. Número 6, y este es el último, hermano, no los quiero cansar, ya con esto terminamos. Dice, rogad continuamente por el Espíritu Santo. Este es un poco larguito y dice, Lucas 11, del 9 al 13, y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibiré, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí podemos ver nosotros, hermanos,
ya con esto yo finalizo, que Cristo Jesús es nuestro Padre Celestial. Nada más tenemos que pedirlo de corazón y ponernos en los brazos de Cristo Jesús. Yo sé que es difícil porque nuestra humanidad pecaminosa, algunas veces nos inclinamos hacia el pecado, pero Jesús nos atrae. Cuando usted siente amor por Jesús, cuando usted le pide a Jesús de corazón, Jesús le guía, Jesús le limpia, Jesús le dice qué es lo que usted está haciendo malo, en qué nosotros estamos fallando. Este mensaje no es ni para el predicador, este mensaje no es ni para ningún departamento específico, este mensaje no es para la congregación, este mensaje es para mí, personalmente para mí, para yo ponerlo en práctica, porque yo sé que hay muchos defectos de carácter que yo tengo que mejorar para poder estar cerca de Cristo Jesús. Este mensaje es para cada uno de nosotros individual, porque al final de cuentas es un árbol el que va a ser cortado y ese árbol podemos ser nosotros. Así que voy a dejarlos con una imagen que le pedí, esa imagen, pero no se puede ampliar, ¿verdad? Yo lo leo ahorita, lo voy a leer. Porque apareció pequeñita, dice, prepárate, esto está en Testimonio para la Iglesia, dice, prepárate para la eternidad con un celo que has manifestado todavía, un celo que no has manifestado todavía. Educa la mente para amar la Biblia, amar la reunión de la oración, amar la hora de meditación y sobre todo la hora en la cual el alma comulga con Dios. Estas son unas palabras grandísimas que nos regala la hermana Elena de Guay, donde nosotros dice que tenemos que amar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos da vida, es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe que tiene poder, hermano? Lo único que tenemos que hacer es escudriñarla y ponerla en práctica. No escudriñarla solo para almacenarlo acá, para que otros piensen que nosotros sabemos, sino escudriñarla para compartirla con los demás. Que Dios les bendiga.